cómo mejorar el comportamiento de mi hijo que padece TDAH y que de manera particular una de las conductas es específicamente la impulsividad. Ya que muchos de ustedes, como padres, como maestros y aún incluso como profesionales en el área de la salud, indiscutiblemente sabemos que enfrentamos en nuestro día a día conductas disruptivas de muchos niños, pero que se hace mucho más específico esta tipología de conductas en niños que tienen la condición estrictamente del TDAH. Podríamos decir que entre las conductas que más angustian a los padres de familia y maestros son indiscutiblemente la agresividad, la impulsividad y detrás de ello, obviamente, pues también la desobediencia, debido a las grandes dificultades que tienen ellos para hacer un proceso de afrontamiento frente a diversas situaciones que se desatan a la vez, establecer entonces unos ciertos modelos conductuales que de una u otra manera hagan cambiar de manera sustancial tales comportamientos. Los niños que padecen trastorno por déficit de atención, que ya lo he venido refiriendo en otros lives, recordemos que no es una enfermedad, que es una condición neurobiológica, por tanto, reúnen unos ciertos criterios sintomáticos como son niveles de inatención, niveles de impulsividad y niveles de hiperactividad. Generalmente la mayoría de estos niños tienen afectado alguna de las áreas que están íntimamente relacionadas con las funciones ejecutivas en el área del lóbulo prefrontal. Entre esas áreas están íntimamente relacionadas las que tienen que ver con el control inhibitorio de la conducta, con el control inhibitorio de las emociones y con esa área importante como es la flexibilidad cognitiva, que da cuenta de la capacidad que tienen los niños para poderse adaptar a situaciones nuevas y aparte de eso, poder salvaguardar sus situaciones de frustración cuando se ven abocados a experiencias que son muy poco gratificantes. Recordemos que si estas conductas evidentes en ellos no son, primero que todo, identificado con un muy buen diagnóstico para poder saber si estas conductas de impulsividad, de agresividad, de desobediencia, corresponden en esencia a un componente sintomático específicamente de tipo emocional, situacional o familiar. También es importante identificar si esas caracterizaciones se ven atribuidas específicamente a un cuadro de déficit de atención. Por eso siempre he sido en mis intervenciones muy enfática el hecho de poder hacer un excelente proceso de evaluación diagnóstica que nos permite sobremanera poder identificar de manera clara y contundente las condiciones de quien se supone padece este tipo de afectación. El no atender esta tipología de condición de una manera efectiva, pues obviamente va a traer consigo unas consecuencias mayores a lo largo de su proceso evolutivo, en donde se pueden ver enmarcados otra tipología de dificultades que se van adicionando a las ya presentes en el marco de la impulsividad y de la hiperactividad, como es el bajo rendimiento académico, el fracaso escolar. También se puede ver abocados trastornos de conducta y muy específicamente en los jóvenes, si se les deja pasar esa etapa tan importante dentro del desarrollo evolutivo como es la primera y segunda infancia, y si dentro de los componentes sintomáticos revela conductas, por ejemplo, oposicionistas desafiantes, un trastorno de conducta, pues esos serán los niños jóvenes candidatos a futuro
a un posible desencadenamiento de trastornos más severos, como es el trastorno disocial, que encierra en sí comportamientos asociados a actos delincuenciales y adicional a eso también al desencadenamiento de diferentes tipologías de adicciones. Específicamente el primer paso que dan es la adicción a las sustancias psicoactivas. Fácilmente se pueden ver abocados a otra tipología de adicciones al tabaquismo, adicciones al alcoholismo, adicciones a comprar, a tener compras de tipo compulsivas, adicciones a juegos de máquina, adicciones a sexo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la complejidad que reviste esta condición del TDAH, específicamente porque en el área prefrontal, esas subáreas que están exacerbadas a nivel del control inhibitorio de las emociones y el control inhibitorio de las conductas, generalmente pueden exacerbar de manera sustancial estas conductas de comportamiento o estas reacciones de comportamiento, entre ellos la agresividad, la impulsividad, la rebeldía, la desobediencia y demás. Sin embargo, en mi consulta, en mi día a día, he tenido grandísimas experiencias que así como nuestros niños que no tienen culpa de padecer este tipo de condición, mucho menos tampoco los padres tienen culpa de que su hijo tenga esta condición, puesto que no es una condición que se desarrolla, y aclaro hoy, por un componente de tipo situacional ambiental, sino que los ambientes en donde el niño o adolescente se ven enfrentados se pueden constituir como factores que pueden exacerbar y acelerar o agudizar más los componentes sintomáticos. Pero la verdad es que es muy importante que te quede muy claro que la condición del TDAH se desarrolla específicamente en niños que tienen antecedentes heredofamiliares, específicamente desde el marco de la genética, de lo hereditable. El 78% de niños que padecen esta condición tienen íntima relación con antecedentes heredofamiliares. Y adicional a eso, con otra serie de factores en el campo neuroquímico, neuroanatómico, todo lo que tiene que ver con algunas patologías de enfermedades padecidas por la madre gestante y todo lo que tenga que ver con el desarrollo evolutivo gestacional. Por eso tan importante todos los cuidados que amerita y exige toda esa parte en la madre para que pueda dar una muy buena garantía de un buen desarrollo gestacional en el feto y finalmente garantizar un bebé saludable. Sin embargo, quiero compartirles a todos ustedes lo que implica para un niño con esta condición de TDAH, todo lo que significa para él el suplicio de poder sentirse adaptado, aceptado, reconocido, valorado por el grupo de pares, por los diferentes contextos sociales. Entonces yo quiero compartirte hoy algunas expresiones que de una u otra manera me dan pauta como para entender que muchas veces el adulto, por no decir en la mayoría de veces, el adulto, nosotros los adultos, jugamos un papel extraordinariamente preponderante en el desencadenamiento también de esas conductas disruptivas. De hecho, ya el niño que tiene esta condición de TDAH ya tiene inherente estas áreas exacerbadas, producto del lóbulo prefrontal. Pero si a eso se le adiciona unos factores exógenos de tipo situacional, ambiental, familiar, donde adolecemos de patrones o estrategias mediadoras en el marco de la crianza positiva, pues indiscutiblemente este va a ser un niño, un joven que va a estar mucho más expuesto a una serie de factores mayores que a los que realmente evidencia dentro de su componente sintomático. Quiero compartirles a ustedes las muchas expresiones que mis niños vienen aquí a manifestarme cuando están en un proceso de
evaluación conmigo para que podamos tener en cuenta lo importante que es crear en nuestros hogares ambientes que sean nutridores, invadidos o impregnados de gran reciprocidad en el marco de la comunicación, y cómo la conducta de uno o de otro adulto, directa o indirectamente, incide de manera preponderante en la emocionalidad de este niño o de este joven que tiene este tipo de padecimiento. Cuando me dicen mis niños, doctorita, cuando enfrento situaciones, bueno, les pregunto, bueno, mi amor, ¿y por qué crees tú que estás aquí en consulta? ¿Cómo vas en tu colegio? Cuéntame una experiencia agradable que hayas tenido en tu colegio. O cómo es tu vida en familia, qué es lo que más te agrada hacer en familia. Y ellos muy literal y muy espontáneamente y muy abiertamente, porque la mayoría de ellos son muy espontáneos, terminan diciéndome las siguientes frases. Quise recopilar una serie de frases reflexivas para que nos quede a nosotros hoy como premisa y sea este el referente de reflexión y podamos en últimas identificar si nosotros como adultos de una u otra manera inconsciente hemos venido incurriendo en esta tipología de conductas. Por ejemplo, doctorita, cuando enfrento situaciones que me frustran estudiar, no hacer las tareas bien, eso me roba a mí la tranquilidad, luego me pone muy estresado o muy estresada, eso me irrita y me enoja. Y cuando mi mamá me presiona a hacer la tarea porque ya está tarde de la noche, entonces yo ya no quiero hacer porque lo único que quiero es jugar. Mi cerebrito me dice que juegue todo el tiempo porque las tareas son muy aburridas. Otros me dicen, doctorita, mis papis y mis maestros solo me recuerdan a mí mis errores y nunca me han aceptado como yo soy. Otros me dicen, doctorita, a mí no me respetan, me comparan, me ridiculizan frente a mis familiares y frente a mis hermanos. Frecuentemente me dicen que yo siempre vivo equivocado. Realmente siento que no soy un niño normal. Pero yo no entiendo por qué yo no puedo ser un niño como mi amiguito Felipe, como mi amiguito Andrés. La verdad es que no sé qué me pasa, pero tampoco sé cómo puedo resolver ese lío en el que yo mantengo metido. Y eso a mí me frustra, me angustia, me irrita, me enoja y por eso yo golpeo, yo muerto, yo pellizco y muchas veces hago el show, como mi mamá me dice, es que tú vives a toda hora de show en show. ¿Cuándo se te va a acabar a ti la payasada? Otras expresiones como mis tareas, doctorita, son tan aburridas porque son repetitivas y requieren de mucho esfuerzo y me canso y me distraigo porque siempre que me voy a destinar a copiar, generalmente mi maestro, mi teacher, me borra el tablero. Esas tareas me quedan para mi casa, más las que me colocan, y la verdad es que estudiar es muy aburrido. Otros me dicen, a veces mi casa, doctorita, es un campo de batalla porque la verdad es que no quiero ir a la cama, no me quiero cambiar para ponerme la pijama, no quiero hacer las tareas aburridas y muchas veces no me gusta obedecer al primer llamado. Y eso enoja a mi mamá y termina gritándome y eso me enoja a mí y yo le grito. Entonces mi casa es una batalla campal. Otros me dicen, los gritos de mis papis me exacerban y me ponen furioso. Si ellos gritan, yo grito y entonces nunca vivimos en paz. Otros me dicen, los castigos son muy frecuentes, doctorita, pues ya no me afectan porque todo el tiempo estoy castigado. Total, si yo hago un esfuerzo, no lo ven. Y si no lo hago, igualdad. Entonces a mí me resbala ya los castigos. Démonos cuenta, querida comunidad, todas esas expresiones
afectivas, desde lo más profundo de su ser, de nuestros niños, donde dejan entrever sus sentimientos, sus emociones, donde uno al hacer lectura se da cuenta que son niños que se sienten frustrados, fracasados, son niños que se sienten impotentes porque están ávidos de herramientas, de estrategias de mediación, estrategias de afrontamiento para poder salvaguardar esta tipología de situaciones. Otros me dicen frecuentemente, me dicen que no me soportan y que van a dejar de quererme si yo no me comporto como mi hermanito, como mi vecinito, como mi mejor amigo o como mi otro familiar. Pero la verdad, doctorita, es que yo no sé qué hacer y cómo lograrlo. Creo en muchas ocasiones que yo estorbo en casa y que les robo felicidad a mis papis y a mi familia y por eso he querido morirme. Por eso, doctorita, mi mamá te contó a ti de que yo intenté tirarme del cuarto piso del apartamento porque yo le dije a mi Diosito que si me llevaba a vivir con él, porque él sí está en condiciones de entenderme, de comprenderme y de aceptarme. Wow, querida comunidad. Entonces dice uno, bueno, pero ¿por qué ese niño amoroso, tierno, servicial, alegre? Porque a la mayoría de niños que tienen TDAH tienen también características extraordinariamente maravillosas. Generalmente la mayoría de ellos son niños sociables, extrovertidos, expresivos, nobles, amorosos, activos, dinámicos, creativos. No todos ellos son un caos. El caos es parte de esas estructuras cerebrales que él no escogió tener y que tu mamá o papá tampoco escogió tener, pero que si nosotros no nos preparamos y no nos facultamos para poder manejar, entender esa dinámica interna de nuestro niño y joven que padece esta condición, menos va a ser fácil poder desde una incomprensión y un desconocimiento adaptar ciertas conductas nuestras de adultos para poderlos guiar y acompañar de la mejor manera. ¿Por qué se comportan mal los niños que tienen TDAH? Pues indiscutiblemente, querida comunidad, porque son niños que permanentemente están enfrentando experiencias que les generan muchísima frustración. Son niños que generalmente mantienen enojados, mantienen agresivos, se vuelven desafiantes, aperezados, desmotivados, irritables, malgeniados, pero se debe también indiscutiblemente pensar que la historia que ellos tienen, su carga genética, su carga emocional, su carga situacional y cómo ha debido ser para ese niño, para ese joven, el crecimiento para dar respuesta a las exigencias del entorno. Permítame decirles pues, que obviamente no es fácil para ninguno de ellos, y menos para los niños del preescolar y los infantes, menos para un adolescente porque uno cree que ya ha crecido, pero si crece sin herramientas, sin apoyo y sin una buena estrategia mediadora, pues ese será el adolescente inmaduro e inestable emocionalmente, que también su vida seguirá forjándose con estragos de desaciertos y aunando en su día a día mayores frustraciones. Los niños con TDAH son personitas que están completamente predispuestos a, a sentirse atraídos por cosas que están fuera de sus límites. Recordemos que tienen exacerbado el control inhibitorio de la conducta, el control de las emociones, tienen exacerbado la flexibilidad cognitiva. La mayoría de ellos no miden consecuencias, nunca están no tienen conductas anticipatorias para poderse dar cuenta que una conducta exacerbada puede generar en el otro, en los otros o en el mundo donde se desenvuelve caos, problemas, conflictos, dificultades. Y pues la verdad es que si estas cosas que están fuera de los límites de ellos, los conflictos que llevan también consigo esa misma situación en los padres desde edad muy temprana y no asumimos estrategias de mediación,
pues déjame decirte que es muy improbable dos dinámicas de conflicto confluyéndose en una misma situación. Padres en conflicto por frustración, por ira, por impaciencia e hijos desbordados con agresividad, con impulsividad, con hiperactividad, precisamente porque tampoco tienen las herramientas apropiadas para poderle hacer frente a esa situación que le exige un comportamiento adecuado. Por tanto, entonces son personitas que están siempre supeditadas y sujetas a sanciones frecuentes, a castigos. Por tanto, esto hace que el niño siga creciendo pensando que todo lo que él ha venido haciendo a lo largo de su vida es realmente malo, sus esfuerzos son vanos y que ello lo hace de alguna manera reaccionar desde la perspectiva de frustración, y la conducta que subyace es estrés, ansiedad, irritabilidad y finalmente terminan desbordándose las emociones a través de conductas de agresividad. Por ejemplo, los berrinches, en muchos de ellos, aparecen cuando ellos dejan de hacer algo que de una u otra manera disfrutaban. Por ejemplo, jugar videojuegos. Para la mayoría de niños con TDAH, esas actividades a ellos les motiva muchísimo. Pero cuando los exacerba cuando se ven abocados a enfrentar tareas rutinarias o tareas que revisten para ellos un nivel alto de complejidad o de dificultad, cuando deben irse a dormir a una hora estrictamente donde ellos ven que es injusto, que es arbitrario, porque los otros hermanitos se acuestan más tarde, el papá y la mamá se acuestan a altas horas de la noche, pero él no entiende por qué él tiene que acostarse a una hora determinada, 7 de la noche y 8 de la noche. Esas arbitrariedades que para ellos significan desde la perspectiva experiencial deben ser muy bien manejados por todos nosotros para que ellos puedan ir haciendo una lectura diferente a todas esas patrones normativos. Esto entonces, estas situaciones de experiencia de vida permanentemente en el hogar, hace que de una u otra manera entonces se convierta ese espacio familiar en una batalla campal. Y esto entonces limita muchísimo, muchísimo, muchísimo las condiciones o los factores que terminen siendo protectores para poder garantizar el control y la regulación de dichas conductas. Las estrategias de disciplina en este caso de esta condición, indiscutiblemente, querida comunidad, para un niño con TDAH no funcionaría. Cuando los niños han desarrollado un patrón de interacción negativa, escúchenme muy bien, cuando los niños han desarrollado un patrón de interacción negativa, la disciplina que funciona en otros niños que no tienen tantas dificultades para esta tipología de niños puede ser realmente ineficaz. Una cosa que no funciona, escúcheme muy bien, querida hermosa comunidad, una cosa que no funciona en nosotros y menos en ellos por medio de nosotros es perder los estribos. Para un niño que se porta rara vez mal, su padre puede en algún momento levantar la voz, dar una norma con una voz contundente, y para este niño que no reviste mayor dificultad porque no tiene la estructura cerebral del que sí tiene la condición del TDAH, puede ser más fácil para él tener un impacto en ese llamado de atención, con esa voz que el papá le hizo llamado la atención, y de una vez automáticamente ese niño que no reviste mayor dificultad pueda acceder a dicha conducta. Pero esa misma estrategia utilizada por ese mismo papá en un niño con TDAH que ya había estado acostumbrado, reafianzado en ese patrón de interacción negativa, factiblemente esa conducta que tú utilizas ya termina siendo absolutamente disfuncional, obsoleta para la regulación de dicha conducta. Y esto hace entonces que ellos a menudo
opten como mecanismo de defensa a asumir otra tipología de conductas en donde portarse más mal, hacer berrinche, hacer el show, para ellos puede ser una forma de salvaguardar de alguna manera la amenaza frente a la cual se sienten pues como sujetos o abocados. Quiero hacer en este momento un llamado a la acción. Es muy importante que tengamos en cuenta que pronto se va a llevar a cabo la semana del TDAH. Como este tema, muchos más serán tratados en la semana del TDAH. Por tanto, quiero invitarte a quienes todavía no han logrado hacer la inscripción a la semana del TDAH, que estamos prácticamente ya a 4 días, de iniciar nuestro maravilloso evento. Puede separar su cupo con la palabra TDAH o también la puede separar con la palabra clase. Espero que les haya quedado claro. Todavía estamos muy a tiempo. Las personas que todavía no han hecho la inscripción la pueden hacer en este preciso momento, escribiendo debajo de estos videos la palabra clase o la palabra también TDAH. Quiero darte a conocer, de este tema es bastante vasto, muy amplio. Hablar de estrategias de crianza positiva, hablar de crianza saludable, hablar de estrategias mediadoras, hablar de patrones normativos en el marco del hilo conductor de una adecuada autoridad, indiscutiblemente termina siendo un tema álgido. No quiero que lo que yo les venga ahora a compartir simbolice un recetario. Esto no es un recetario, querida comunidad. Es sencillamente, voy a echar mano de unos tips, de unas sugerencias de tipo reflexivo que te puedan servir a ti como referente para que puedas reflexionar y, si lo ves conveniente, empezar a analizar cómo está tu conducta, tu comportamiento, cómo reaccionas frente a tu niño, frente a tu adolescente, porque la verdad es que tú tienes dos caminos: seguir en la batalla campal, donde se engancha en el conflicto con tu hijo en la edad, en la condición que se encuentre, o ya es hora, papá, mamá, maestro, profesional, hacer un alto en el camino, hacer revisiones desde la perspectiva nuestra de personalidad frente a modalidades de comportamiento que redunden en torno a amenizar un poco la intensidad de estos componentes sintomáticos, como son los comportamientos disruptivos, específicamente en los niños que padecen esta condición. Aclarando que una de las áreas que están más exacerbadas en la mayoría de ellos, específicamente los que tienen TDAH subtipo impulsivo hiperactivo o TDAH subtipo combinado, es decir, que tengan hiperactividad, impulsividad, inatención, esta tipología de niños resultan ser mucho más difíciles el control de la regulación de sus conductas. Por tanto, si como adultos no revisamos nuestra actitud, nuestra manera de reaccionar y de proceder, pues una persona frustrada, adulto, con un niño frustrado en condición de TDAH, déjeme decirte que se vuelve no solamente una batalla campal, sino también una bomba de tiempo, donde en el paso a paso, en el día a día, todo esto va cogiendo unos direccionamientos en el marco del distorsionamiento, en donde se van adicionando más patologías de salud mental que, sin lugar a duda, complejizan mucho más su manejo y la contención de dichas conductas. Hoy quiero entonces compartir contigo algunas estrategias, llámenlos tips, como ustedes lo quieran llamar, para que lo podamos tener muy en claro. La primera es, los niños con TDAH necesitan, sin lugar a duda, una mayor estructura que otros, como instrucciones claras. No hay cosa más maravillosa, y esto yo no me canso de decírselo a mis pacientes cuando vienen a nuestra consulta, que una de las estrategias que debemos cuidar
aprender a desarrollar y cultivar es sin lugar a duda esa capacidad que debemos tener para dar una instrucción completamente clara, con una voz modulada, contundente, donde tú no dejes entrever tu ira, tu frustración, tu decepción por ese hijo, sino donde tú siempre le dejes entrever el hecho de que a pesar de la adversidad, lo difícil que ha sido todo esto, siempre dejarle entrever con tu rostro, con tu mirada de proactividad, de firmeza, de contundencia. Hijo, yo creo en ti. Hijo, yo creo en ti. Hijo, estamos para ayudarnos, estamos para mejorar. Es importantísimo la manera como tú te proyectes, como tú le develes a él, a ella, esa impronta que tienes tú como ser humano. Pienso también que los elogios y las oportunidades para este tipo de niños con TDAH en el marco de una relación positiva con los padres podría constituirse en una de las herramientas más poderosas. Aquí me han dicho papás cuando les pregunto, ¿y cómo es la relación que tú estableces con tu hijo adolescente? No, doctora, más perverso no puede ser, ya ni nos hablamos porque cada vez que yo le hablo me mata con la mirada y en segundo lugar a mí me exacerba, a mí me enerva su irrespeto y su agresividad. Entonces también opto por no hablarle para evitar problemas. Pero entonces yo le reflexiono a ese papá, y si tú quieres el hilo conductor que lleva tu sangre, que se supone has tenido más años de experiencia, has vivido más aciertos y desaciertos, y en la misma vida tú has tenido la escuela de la vida como la psicología para reaprenderte, ¿cómo es posible que tu silencio le enseñe a él que esa es una manera de evitar un conflicto? Yo pienso, querida comunidad, que el silencio no ahorra problemas, el silencio no quita los problemas, los oculta, los silencia más, a ver, una palabra, los enmascara más el problema. Un muchacho que no tiene la oportunidad de expresar sus sentimientos y sus emociones, que no es capaz de mirarle a los ojos a su padre, a su madre, a su maestra, aún a su profesional que lo está orientando. Un niño que no sea capaz y no se atreva a reconocer que se cometió un error, pero que está aperturado para mejorar su condición y que tiene los ojitos y los oídos abiertos para mirar cómo y de qué manera va a aprender para no seguir incurriendo en errores y no seguir incurriendo en el castigo frecuente, es un ser humano que necesita diálogo, que necesita espacio de acompañamiento, que hay que hablarle, que hay que mirarle a los ojos. Entonces, pensaría que en este orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer antes de identificar otra modalidad de tips es, sin lugar a duda, analizar qué es lo que realmente ocurre dentro del contexto familiar. Si es un hogar donde hay privación de afectos, si es un hogar donde papá y mamá están la mayor parte del tiempo ocupados laborando, pero es un niño con esas necesidades especiales que no tiene cuando llega con quién hablar, pero por la noche cuando llega mamá, lo primero que hace es qué tareas tiene, muéstrame si te mandaron la nota, con una actitud inquisitiva, cuestionadora. Es muy complicado, querida comunidad, poder garantizar que en un ambiente que no es saludable porque no se deja entrever experiencias de tranquilidad, de paz, de confianza, de diálogo, entonces va a ser muy difícil para ese niño o joven poderse desenvolver de una manera adecuada en ese contexto. ¿Qué tipo de familia es la que es
eres tú, porque hay tipologías de familias dialógicas, amorosas, expresivas, compasivas, fraternales, se dedican su tiempo, no tanto el tiempo por las vicisitudes y todo lo que nos acarrea ahora nuestro diario vivir, pero sí calidad de tiempo, media hora bien aprovechada, bien compartida, bien aprendida, bien disfrutada con ese niño que a lo mejor llegó con un hiperestrés porque se sacó 3 unos, porque tiene la nota en la agenda donde le dice, mamá, hable con Felipe Pérez porque no dejó dar clase hoy y pellizcó y mordió a otro, fue llevado a la coordinación. Favor, hable con él, por Dios. ¿Hablar con él en qué términos? Si tú vas a hablar con tu hijo reclamando por qué mordió y por qué pellizcó, factiblemente Felipe Pérez no va a poder decir, mamá, es que hoy mordí y hoy pegué porque Felipe me la debía hace un mes cuando me puso la puntapié y se burlaron de mí y quedé en ridículo. Él no va a poder hacer ese tipo de expresiones. Y por otro lado, tampoco va a ser capaz de manifestar de manera espontánea si de pronto en ti ve un símbolo de temor, de miedo, de susto, de estrés, porque ya sabe la consecuencia que le trae, que es un castigo mayor. Fíjate qué estructura de familia tiene, cómo son las relaciones tuyas contigo mismo, en el marco de mamá, de papá, de abuela, de tío, de cuidador. Fíjate cómo son las relaciones entre los miembros de la familia. Fíjate cuál es el tiempo de familia que se dedican. Fíjate y analiza dentro de la estructura familiar qué espacios mediadores, fraternos, de descanso, de relajación para compartir en familia tienes. Me parece que es muy importante que desde esa perspectiva de reflexividad también podamos identificar de qué manera eres tú para tu hijo, qué concepto tiene tu hijo de ti. El papá, la mamá cantaletosa, aburridona, impulsivo, agresivo, mamón, o un papá sobreprotector, leseferista, frágil, que me compra con regalos, que nunca está en casa, pero me trae todo, más me demoro en decir pa, y ya él está adivinando el regalo para poderle sobreestimular o comprar una conducta. Tenga en cuenta, querida familia o comunidad, que una conducta de un hijo no se compra. Una conducta de un hijo no se compra. Una conducta de un hijo se dirige, se inspira, se orienta, se induce, se le muestra el camino y el mejor camino es la actitud tuya. O sea que ser testimonios de vida y convertirnos en modelos de vida para ser símbolos de inspiración de él o de ella, va a ser el primer camino mediador que conduzca en el niño o en el joven la capacidad de concienciación en el marco de aceptar que se está equivocando, que como está su comportamiento no es. Y en esa misma perspectiva irá redescubriendo que hay otras formas, otras estrategias, otras alternativas para poder exigir un derecho o manifestar en su defecto algo que no lo gratifica, algo que lo frustra, algo que lo decepciona. Por eso tan importante identificar en ellos con qué emoción se levanta, con qué emoción te levantas, hijo, con qué emoción me levanto yo, mamá, con qué emoción me levanto yo, papá, con qué emoción recibo yo a mis estudiantes la primera clase, con cara de teléfono ocupado, o tú eres esa maestra, ese profesional, esa mamá, esa abuela, esa tía, que el primer saludo, hay un rostro efusivo con los ojos abiertos donde exhale euforia, felicidad, amor, complacencia por el hecho de que ese ser que vio no es la caspa que me daña el día, sino un ser extraordinariamente maravilloso que vino también a enseñarme. Recordemos que nuestros niños de TDAH, al igual que cualquier otra tipología de niño, con condición o sin condición, son seres, son ángeles que han venido al mundo también a enseñarnos, son psicólogos angelicales
que con sus acciones, que con sus conductas, que con sus reacciones en el día a día nos están dando grandes enseñanzas, grandes aprendizajes. Por eso me parece muy importante, dentro de otro tip, aprender a ser absolutamente receptivos, intuitivos en el marco del aperturamiento, para que tú puedas hacer lectura de por qué ese niño se comporta de una u otra manera, por qué hoy te habló, por qué hoy no te miró, o por qué hoy te miró desafiantemente, por qué esa conducta de irrespeto hacia mí, como madre, como padre o como adulto, cuál es mi actitud que develo ante él, para el cual se constituyó en él un referente, desde mi perspectiva personal, un referente tóxico en el marco del oposicionismo a una autoridad. Un muchacho opositor desafiante es sencillamente un ser humano que no ha logrado interiorizar de manera adecuada, efectiva, clara, lógica y justa una norma. Por tanto, la sumatoria de normas antecedidas por una autoridad arbitraria, punitiva, autoritaria, agresiva, castigadora, señaladora, desencadenamos en nuestros niños conductas similares. Y si tu niño tiene la condición de TDAH, indiscutiblemente en esa área prefrontal donde hay un nivel alto de vulnerabilidad, indiscutiblemente con esas experiencias negativas, lo que hace es reforzar mucho más la situación disfuncional. Por eso, ante más conflicto, un niño más rebelde. Ante menos pautas normativas coherentes y contundentes, un niño más desafiante, más irreverente, más disfuncional. Más vista él de poder llegar al prototipo de niño o de joven en cuyo modelo tienes tú concebido en tu cerebro, o en cuyo cerebro está concebido ese prototipo de estudiante que tú esperas tener, recibir y aceptar en el aula de clase. Aún ese paciente que esperas tener, modificar, transformar en tu consultorio. Otro tip, que ya se nos está acabando el tiempo, es: tratemos de delegarle pequeñas responsabilidades, pero no por encima de sus posibilidades, sino responsabilidades. Primero, que sean para él gratificantes, y segundo, que sean de su gusto. Inicia primero por ese tipo de responsabilidades que él disfrute, que sean gratificantes, y después de ello elógielo, retribúyale con aplauso, con abrazo, con reconocimiento ese esfuerzo, y procesualmente le puedes ir incluyendo otra tipología de rutinas hasta donde tú puedas lograr llegar a obtener el objetivo esperado. No lo atropellemos de instrucciones, no esperemos que ante varias conductas dentro de su esfuerzo, tú esperes que el cambio sea absoluto, radical, en menos de 2 días. Démosle el tiempo procesual para que de esa manera él vaya haciendo un proceso de feedback, de reflexividad, de confrontación, de asociación, de asimilación, y con la ayuda tuya como adulto, en el marco de la retroalimentación, del reconocimiento y del elogio, él pueda ir haciendo ese refuerzo positivo interno que lo dinamice en el marco de la motivación para querer hacer muchas más cosas de las que se supone él creía no podía hacer. Evite la competición con sus hermanos. Este tipo de niños no son dados a develarse en su incapacidad, porque muchas veces descubren que sus hermanos son mucho más hábiles que ellos, y peor todavía cuando sus hermanitos tienen una edad más inferior que él o ella, y eso les genera vergüenza, frustración, ganas de salir corriendo. No eduquemos a nuestros niños
Caínes y Abeles, donde los estamos comparando, donde los estamos ridiculizando, donde estamos hablando mal de ellos delante del hermano, delante del papá, delante de la abuela, delante de familiares y aún lo más peyorativo, delante de vecinos y delante de visitas. No formemos en nuestros hijos Caínes y Abeles. Y muchos de los chicos que tengo yo acá que tienen rivalidades extraordinariamente significativas en el mundo de hermanitos, uno encuentra que uno de los factores es la comparación. O dos, el niño me dice, doctorita, siempre que estoy llegando, mi mamá está chismoseando con la vecina, o está con visita, o está hablando por teléfono con la abuela. Y adivine cuál es el tema número uno. Pues yo, Daniel el travieso. Mucho cuidado, querida comunidad, las palabras tienen poder y más como tú le refieras de lo que es tu hijo, ese será el referente que él tendrá en su vida para poder marchar adelante o querer detenerse en el camino. Bueno, muy bien. Evítale llamarle la atención delante de sus hermanos, ya hablamos, conserve siempre la calma, por eso tan importante que nosotros como adultos hagamos deporte, ejercicio, hagamos ejercicios de respiración, porque ese también sería otra técnica estratégica muy buena para trabajar también con nuestros niños que tienen este componente de impulsividad y de hiperactividad. Para regular la impulsividad, la hiperactividad y la ira, provéale espacios extracurriculares específicamente en el marco del deporte, identifique con el niño lo que más le gusta a él hacer, no le imponga un deporte, no le imponga un arte, no lo obligue a hacer lo que él no quiere. Doctora, es que yo toda mi vida soñé en tocar piano y nunca pude porque fuimos muy pobres, ahora que tengo dinero y tengo mi piano, ya estoy muy vieja, entonces yo quiero que mi hijo toque piano. No, no mamá, no obligue, si al niño le nace, persuádalo, indúzcalo, motívalo, si a él le nace y tiene esa habilidad, aprovéchelo, pero si a él no le nace tocar el piano, no lo obligues, no obligue a tu hijo a hacer lo que realmente él no quiere y no le nace, y lo que realmente le corresponde hacer, pues con actitudes de persuasión, con paciencia, vamos a ir logrando procesualmente esos cambios. Permita entonces que él exprese sus emociones y sus sentimientos de una manera muy apropiada. Bueno, les vuelvo a hacer un llamadito a la acción. Nuevamente les hago una invitación a que tomen acción y se registren aquí quienes no han logrado hacer todavía el registro con la palabra clase o con la palabra TDAH. Automáticamente ya quedas formando parte de nuestro grupo selecto para la semana del TDAH que se va a llevar a cabo ahora el 13 de marzo hasta el 16 de marzo. Este tema y muchos más seguirán siendo abordados, reflexionados de manera muy amorosa por mí para todos los que realmente quieran formar parte de esta comunidad maravillosa. Tengo también para aclararles, y ya lo hice en el live pasado, que después de la semana del TDAH, indiscutiblemente por solicitud de muchísimos de ustedes, lo hago es porque ustedes me lo han solicitado, vamos a abrir las inscripciones al diplomado del método EMPEME, un método que yo diseñé hace aproximadamente 30 años y que se ha venido cualificando de manera procesual con mi bagaje experiencial, donde he venido con este método implementando una serie de técnicas y estrategias en pro del mejoramiento de las condiciones de nuestros niños que tienen esta situación de TDAH. También hay familias que pueden dar testimonio de los avances significativos que no solamente dan ellos en el marco familiar, sino también nuestros niños y jóvenes que hacen un redireccionamiento extraordinario en el marco del comportamiento, de su rendimiento académico, el mejoramiento de sus habilidades sociales y demás.
Por tanto, este podría ser para ustedes una gran oportunidad de formar parte de mi comunidad, en donde les voy a enseñar en este método innumerables técnicas y estrategias que han sido comprobadas por mí y que sin lugar a duda te van a facultar, a transformar, a mejorar y a equipar de una serie de niveles competenciales que sin lugar a duda van a ayudarte a que dentro de tu cualificación pueda llegar mucho mejor al mundo de tu niño o joven que lo necesita. Usualmente en el año pasado me dijeron, doctora, me interesa el diplomado, muchos pueden escribir ahí, me interesa el diplomado para ya ir identificando qué personas van a formar parte de mi comunidad selecta. Aquí voy a darle respuesta a la pregunta que me están haciendo acá. Usualmente el diplomado tiene un valor de $1,500 por todo el contenido, las estrategias prácticas y sencillas y todo el material que se les entrega para poder aplicar muy bien el método en los diferentes contextos. Pero por una única oportunidad, este va a estar por un valor especial estrictamente de $497. Aproximadamente son 6 meses de un trabajo, de un estudio, de reflexión, donde van a tener el privilegio de tener el acompañamiento mío quincenalmente con mentorías tutoriales para seguir haciendo reflexiones en el marco de la profundización. Es un diplomado donde no solamente vas a aprender técnicas y estrategias, sino que también vamos a tener espacios de practicidad en donde tú te puedas permitir hasta qué punto esos niveles competenciales puedes interiorizarlo y ser utilizados como mamá, como papá, como maestro en el aula de clase que tanto necesitan, como profesional en el área de la salud, en fin, como profesional en cualquier área, porque igual en las condiciones de roles en los que nos encontremos, todos tenemos diferentes roles y a donde nosotros nos encontremos, indiscutiblemente nos vamos a ver abocados a enfrentar posiblemente condiciones de esta naturaleza del TDAH. También tengo para decirles que el valor de $497, que es el costo del diplomado de durabilidad aproximadamente de 6 meses, más adelante daré mucha más claridad al respecto. Si les interesa, pueden escribir, me interesa el diplomado, para ya ir formando el grupo selecto. Les recuerdo que la semana del TDAH es absolutamente gratis. Por tanto, ustedes pueden invitar a sus parejas, a sus familiares, a sus colegas, a sus maestros, a formar parte de este evento espectacular que se va a llevar a cabo del 13 de marzo al 16 de marzo. Volviendo a retomar lo del método EMPEME, aparte del valor, también van a tener muchas sorpresas y bonos que he venido preparando para ti. En el diplomado te voy a enseñar un sinnúmero de estrategias que indiscutiblemente te van a permitir abordar de una manera extraordinariamente adecuada los comportamientos, los procesos de aprendizaje, procesos metacognitivos. Sobre todo vas a poder conocer, comprender en forma muy amplia la condición del TDAH, dotándola de una serie de herramientas que indiscutiblemente te va a favorecer en tu condición de ser humano. Bueno, me quiero despedir con un texto, un párrafo que que escribí en un momento de reflexión y de inspiración, y con esto me quiero despedir. Quiero que los escuchen todos, para que se lo digan o lo tengan interiorizado desde lo más profundo de su ser. En los abrazos están escondidas todas esas palabras mágicas y más hermosas del universo. Estoy aquí, creo en ti, no te preocupes, todo pasa, cuenta conmigo, eres un ser maravilloso, solo no estás, la vida es bella, te acepto, hijo, hija, tal y cual como eres, y por tanto te amo.